Buenas noches, seminaristas. Bienvenidos a esta clase de consulta, ya preparándonos para el primer parcial. Hoy vamos a, en términos generales, vamos a ver de qué se trata el primer parcial, cómo se va a desarrollar. Entiendo que ya ustedes han rendido también en modalidad virtual algunos parciales en otras materias. Acá vamos a introducir algunas diferencias que después ya vamos a empezar a explicar y después vamos a pasar ya de lleno al tema consulta de la parte teórica. En la parte práctica, mañana en la clase habitual de los jueves a las 16 estarán con la profe Vanessa para ver todo lo que es dudas, consultas de la parte práctica. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto del primer parcial. ¿Con qué se van a encontrar ustedes? Vamos a presentar toda la pantalla. Lo que van a ver ahora son los lineamientos generales. Esto que voy a mostrar, todavía no lo he puesto en el aula, pero seguramente mañana, más tardar el viernes, ya va a estar el instructivo de cómo se va a desarrollar el parcial. Igual ahora, para que no saquemos dudas, lo vamos a plantear o lo vamos a mostrar. Acá está. ¿Están viendo un escrito que dice exámenes parciales? Sí, profe. Ok. Bueno, empezamos. Atención con esto, para que ustedes vayan más tranquilos al parcial, para que puedan administrar mejor el tiempo, para que no se encuentren con alguna sorpresa, sobre todo de tipo tecnológica. Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan a medida que vamos desarrollando este escrito, por favor, me avisan. Con chat o bien habilitando micrófono, ¿de acuerdo? Bueno, el primer parcial lo vamos a hacer en horario de clase, de tal forma que nadie tenga dificultades para estar presente. En el día de mañana ya nos vamos a poner de acuerdo con Vanessa. Lo más probable es que, como hay muchos alumnos que no pueden estar en el simulacro, que estaba previsto para el sábado, se tiró una idea del sábado, y mi intención es que todos puedan estar en el simulacro para tener una idea de cómo va a ser el parcial, y además de, digamos, el manejo tecnológico, la idea es que el lunes de la semana que viene hagamos el simulacro y el jueves siguiente ya el parcial ordinario. Pero esto es como un anticipo, como un adelanto de la idea que tengo. Mañana con la profesora Vanessa ya va a quedar bien clarito cómo está. Yo en el transcurso de la mañana tengo previsto una reunión con ella para definir justamente este tema. ¿De acuerdo? Bien, profe, mejor. Bueno. El primer parcial, si es el día jueves, va a iniciarse en el horario habitual de clase, o sea, a las 16. Van a disponer de 1 hora para resolver las consignas teóricas y luego de la cual pasan a la instancia práctica en la que van a disponer de 1 hora y media. El examen se configura de tal manera que el día y la hora en que está previsto el examen se abre en forma automática para que ustedes puedan ingresar. Antes no lo van a poder hacer. Está, insisto, configurado para que ustedes puedan verlo, esté disponible para que ustedes puedan resolverlo en el día y el horario que se fije. Y lo mismo cuando hablamos del tiempo para cada
tipo de consigna. Para las consignas teóricas, 1 hora, y en la parte práctica, 1 hora y media. Dicho de otra manera, el de 16 a 17 estará habilitado todo lo que es consigna teórica. De 17 a 18:30, todo lo que es parte práctica. Una vez que acceden al examen, lo primero que tienen que hacer es identificarse. Para ello tienen que tener una imagen, una foto de su DNI de ambos lados, y van a tener un espacio en donde ustedes van a subir esa foto, esa imagen, y en ambos lados. Atención con esto, si no cumplen este requisito, el examen queda anulado, así que tengan en cuenta esto al momento de completar las consignas. Siempre, en cualquiera sea la instancia, ya sea teoría o práctica, la primer consigna va a ser, o pregunta, si quiere, va a ser la identificación. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Vamos al tercer punto. Para la instancia teórica son 4 consignas en las que en algunos casos ustedes tendrán que desarrollar algo, en otros casos tendrán que responder en base a un multiple choice, en otros casos habrá que responder si una expresión en la consigna es verdadera o falsa. En otros casos habrá que acomodar expresiones. Cuando yo digo acomodar expresiones, digo, por ejemplo, una ecuación diferencial es, y al costadito abren ustedes una ventana y ahí tienen varias opciones, varias respuestas. Entonces dirán, por ejemplo, es una ecuación con múltiples variables. Otra dirá, es una ecuación en la que aparece una ecuación la derivada de una función desconocida, y otra dirá, es una ecuación algebraica, por ejemplo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar la respuesta correcta. O sea, la consigna dice, una ecuación diferencial es, y tienen que ir a hacer clic en la expresión que dice una ecuación en la que aparece la derivada de una función desconocida. ¿Ok? O sea, son distintas modalidades. El múltiple choice seguro que lo conocen, el verdadero o falso también. El tema, esto se llama emparejamiento, la última modalidad que les comenté. De todas maneras, igual esto lo vamos a practicar en el examen, en el simulacro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien. En algunos casos se le pedirá que suban alguna imagen también. Van a tener todas las maneras en que ustedes puedan manejarse subiendo. La más simple va a ser arrastrar archivos, ¿sí? Ustedes, si tienen en su archivo alguna imagen que tenga que ver con una respuesta, simplemente la marcan y la arrastran hasta el lugar que va a estar en la consigna. Bueno, copien o fotografíen las consignas apenas abran el intento. Eso es una cuestión, digamos, muy personal. Si ustedes creen que pueden manejarse, o sea, cuando se abre las consignas se les muestra todas de una sola vez. Ustedes eligen con cuál. Por ejemplo, en la parte teórica dijimos acá que iba a haber 4 o va a haber 4 consignas. Ustedes eligen por cuál empezar. Normalmente es una buena práctica empezar por aquella consigna en donde estamos seguros de la respuesta, porque eso nos fortalece un poco, nos da seguridad para seguir con las que siguen. Y por supuesto, administramos mejor el tiempo. Por ahí, si empiezan por la más difícil, puede que les quede poco tiempo para el resto.
Por eso dice acá, los tiempos establecidos para cada instancia, o sea, 1 hora para la teoría, 1 hora y media para la práctica, deben administrarla de la mejor manera. Vayan resolviendo cada consigna en el orden que deseen. Pero a medida que vayan terminando una consigna, suban el archivo correspondiente. Es una buena práctica no esperar a último momento, excepto que sea de opción múltiple, en cuyo caso no hay que adjuntar archivos. ¿Okay? Supongamos que la consigna le pide desarrolle gráficamente cómo se demuestra que el módulo del producto vectorial corresponde al área del paralelogramo, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden generar un archivo en donde dibujan un paralelepípedo, los vectores, y hacen la demostración. Puede ser escrito, le sacan una foto y lo mandan al aula virtual. Ese archivo, una vez que está completo y subido a la consigna, tienen que después completarla una vez que han subido. Por eso dice acá, es importante que cuando terminen una consigna, suban al archivo correspondiente. Importante, el que sigue. El examen se ha configurado de tal manera que una vez cumplido el horario establecido, se cierra y se envía automáticamente. Supongamos que el examen empieza a las 16, ustedes están desarrollando las consignas y son las 17, el examen automáticamente se cierra y no permite escribir ni subir ningún archivo ni nada. En el supuesto caso de que ustedes hayan terminado antes de la hora la consigna, lo que pueden hacer es, para ahorrar el tiempo de espera, supongamos que ya han transcurrido 45 minutos y yo estoy seguro de que todo lo que hice, ya repasé y todo, también tenemos la alternativa de que ustedes sean los que cierren el examen. Para ese caso, al final del examen hay un icono que dice terminar todo y enviar, hacen clic ahí y ya están liberados de su examen, que cualquiera sea la consigna, tanto teoría como práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todavía no. Bien. Vamos por el otro punto. Vamos a habilitar un foro de asistencia técnica. Ese foro de asistencia técnica, ¿a qué se refiere? Supongamos que ustedes han escaneado un archivo y ese archivo es muy pesado y no está subiendo, tarda en subirse, entonces va a estar abierta en otra ventana el foro de asistencia técnica en donde ustedes van a poder preguntar, profe, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Profe, yo mandé este archivo, pero tengo un aviso en mi pantalla que que tengo que esperar o que no se sube. Profe, me acaban de cortar la luz, ¿qué hago? En fin, hay todas esas cuestiones que pueden presentarse, se pueden plantear en el foro de asistencia técnica. Por supuesto, este foro es para ese tipo de preguntas. No se puede preguntar, profe, yo estoy haciendo el ejercicio número tal y resulta que me piden el volumen y me da un valor negativo. ¿Será posible? Eso no se puede preguntar. ¿Estamos de acuerdo? En este foro de asistencia técnica solamente se van a contestar preguntas que tienen que ver con la cuestión tecnológica. Bien. ¿Preguntas? No, todo bien. Bien. Una vez que concluye el examen, puede ocurrir también que ustedes han cerrado el examen o le ha transcurrido el tiempo y les ha faltado por ahí un cachito, o sea, su ejercicio consta de 2 hojas. Van a subir 2 archivos
Y resulta que cuando estaban subiendo el primero, ¡pum!, lo subieron y bien. Y cuando estaban subiendo el segundo, ¡pac!, le cortó el tiempo o por algún motivo se cortó la transmisión o lo que sea y no pudieron subir la segunda parte. Para eso también va a estar habilitado un foro para subir archivos que no pudieron subirse en el tiempo de acuerdo. Ese foro, esto está, dice 10 minutos adicionales, pero lo vamos a agregar un poquito más, que va a estar habilitado una vez que termine el examen. Por ejemplo, si estamos con la parte práctica, es decir, la parte teórica empezó a las 16, a las 17 ustedes terminaron la parte teórica bien, entraron en la parte práctica a las 17, a las 18:30 se cerró el examen y a las 18:30 es cuando se abre este foro para subir archivos que no han podido subir de la parte práctica, ¿correcto? En el supuesto caso que esto ocurra de 16 a 17, cuando ustedes estaban con las consignas teóricas y por ahí hay un archivito que no han podido subir, a las 17 y por un tiempo estipulado, ya vamos a ver si son 20 minutos o un poquito más, va a estar habilitado ese foro para que puedan subir también ahora las consignas teóricas que no pudieron subirla en el tiempo que corresponde. Dicho de otra manera, acá hemos puesto las mayores posibilidades que, digamos, que podemos darles para que se puedan resolver problemas que se presenten por una cuestión tecnológica. Muy bien. Algunas cositas más, digamos, de forma voy a colocar acá y esto va a estar disponible ya mañana, más tardaré el viernes para que lo vayan analizando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Agus dice por ahora no. Ok. Muy bien. Ok, vamos entonces ahora a el tema que nos convoca específicamente hoy, que tiene que ver con las consultas. Profe, yo no tengo como que una consulta específica sobre un tema, sino con, por así decirlo, cómo estudiar. O sea, vi que la teoría es bastante, entonces yo no sabía bien en qué enfocarme. O sea, me enfoco en lo que usted explicó en clase, porque usted como que no toca tanto por detalle que todo el PDF o todo lo que no, toda la teoría, sino como que va por cosas más importantes. Tal cual, tal cual. Ahora, viene bien la pregunta o el planteo de Belén, porque en mis exámenes yo no acostumbro a pedir definiciones, cosas memorísticas. A mí me interesa mucho más que ustedes piensen, relacionen, conecten conocimientos y en función de eso van a ir las preguntas. No les voy a pedir la definición, por ejemplo, del producto vectorial fundamental. No le voy a pedir la definición del producto escalar. A lo sumo podré pedirles cuál es una aplicación práctica del producto vectorial, por ejemplo. Podré pedirles, la consigna dirá, si tengo dos vectores en el espacio y hago el producto vectorial, el resultado es otro vector. Y el módulo de este vector corresponde al área que determinan estos dos vectores en el espacio. Le pondré verdadero o falso. Ustedes tendrán que decir, optar por una verdadero o falso. Podría decirles, por ejemplo, la suma de un vector A y su vector menos A me da un escalar, verdadero o falso. De todas maneras, igual vamos a ver algunas preguntas ahora enseguida
como para que ustedes vayan situándose. Pero insisto en esto, yo no suelo en mis exámenes pedir, o en mis consignas no se va a pedir cuestiones asociadas a la memorización. O sea, las respuestas probablemente no la encuentren escrita en el apunte, sino que la respuesta está basándose en lo que tienen escrito en el apunte, pensar, relacionar y responder. ¿Está claro, Belén? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, vamos a ver algunas preguntas entonces, a ver de qué se tratará esta cuestión. O, bueno, primero, antes que eso, ¿alguien tiene alguna pregunta particular para el tema vectores o ecuaciones diferenciales? ¿Algún punto que ha quedado por ahí un poco no muy claro? Lo podemos resolver. Dígame usted. Nicolás. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, estoy bien, ma. Bien, No, con el tema ese. Agus. Aló, Agus. Marcos. ¿Cuál de las dos Agus? Bueno, ya que respondiste vos, Agus Castro. Ninguna, ok. Vamos con Marcos entonces. Ninguna. Vamos con ahora Marco Mirko. ¿Alguna pregunta, Mirko? ¿Alguna inquietud? Mirko, perdón. ¿Estás por allí? Ok, gracias, Mirko. Vamos con Magalí Galán. No, ninguna. Ok, gracias. Zoe Guaymás. Bueno, Mirko habla sobre una pregunta en la parte práctica. Eso, por favor, lo planteamos en la clase de mañana, ¿ok? Bueno, gracias, Zoe. Vamos con Abigail, entonces, Armella. ¿Preguntas? Ninguna, profe, está todo claro. Gracias. Muy bien. Agus Rivero. No, profe, ninguna. Muy bien. Vamos entonces a mostrar como ejemplo algunas de las preguntas que se pueden hacer en el parcial. Tanto para la unidad 1 vectores como para la unidad 2 ecuaciones diferenciales. Vamos a compartir. Tiene que estar por acá. Bueno, esto es lo que se van a encontrar. Están viendo una imagen que empieza con puede previsualizar este cuestionario. Si la está compartiendo, no, profe. ¿No se la ve? Yo no la veo. A ver. No sé, profe. Perdón. No la estoy compartiendo. Ahora vamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Bueno, acá como ven, pregunta 1. En este espacio deberán subir la imagen del DNI de ambos lados. En caso que no se complete este requisito, el examen quedará anulado.
queda a criterio del docente la verificación a través de la habilitación de la cámara en cualquier momento del examen. ¿Okay? Entonces, acá tenemos dos espacios para escribir. En el caso que ustedes quieran subir la imagen en PDF, por ejemplo, es simple, ¿verdad? Van acá, donde dice insertar imagen, hacen acá, ponen la URL de la imagen, insertar y listo el pollo. La otra alternativa que tienen, por ejemplo, si yo tengo una imagen por acá, a ver, habilitemos una imagen. A ver, tengo por acá una imagen con mis abuelitos. Estas imágenes las tengo, por ejemplo, la tengo acá. Fíjense, esa la marco. Están viendo la imagen, ¿no? Con un abuelito ahí. Sí, profe. Bueno, entonces esa imagen, fíjense, la pongo así, Sí, la llevo profe. acá y acá la arrastro y la suelto ahí. Al soltarla, fíjense, aparece ahí el nombre, que yo lo puse sin título. Eso se trata de un archivo en PNG. Acá inclusive al pie de esto están los archivos que están, los formatos de los archivos que soporta esto. Y ahí termina el tema de subir, ya sea a través de un enlace de donde están sus documentos, o bien a través de una imagen, así como está acá. ¿Ok? Después de eso, ya empiezan las consignas. Por ejemplo, en este caso, dirá indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, un vector puede representarse en lugares distintos del plano porque los revelantes del vector son su longitud, su dirección y su sentido. No ocurre lo mismo con los puntos. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué se le ocurre a ustedes? A ver, Estoy hay un dudando. compañero por ahí que está pidiendo ingresar. Sí, se trata de Ángel Enríquez y ya está dentro. Sigamos con nuestro simulacro. Primera pregunta. Importante cuando uno va a rendir un examen. Tienen que interpretar lo que pide la consigna. En este caso es simple porque se trata de analizar lo que está escrito, la consigna, y después definir si es verdadero o falso. No hay mucho que hacer. Pero en otros casos ya vamos a ver, en otros ejemplos, en otras preguntas, que necesitamos siempre tomarse unos 5 minutitos para ver qué es lo que pide. Si por ahí pido una interpretación distinto de lo que es el concepto. Uno puede interpretar una cosa y el concepto es otra, por eso ya después lo vamos a ver. Volvamos a esta consigna, dice, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Acá les doy una. Un vector A puede representarse en lugares distintos del plano, porque lo relevante del vector son su longitud, su dirección y su sentido. ¿Qué dirán ustedes, verdadero o falso? Anímense, adelante. Esta no la sé, porque en física había algunas definiciones que me decían que los vectores sí necesitaban punto de aplicación para definirse, pero no sé si qué tan cierto será. Bien, perfecto. ¿Otros? ¿Alguna otra respuesta? A mí me hace dudar porque puede ser vectores libres. Bien, perfecto. Bueno, fíjense, y vamos a responder ahora a esta cuestión de la parte física, también de relacionar. Un vector, fíjense, nosotros habíamos hablado sobre los marcos de referencias de un vector, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dibujar sobre esto.
Ustedes díganme si ven las flechitas ahora, las flechitas de los ejes. Supongamos que tenga este eje. Ufa, no, al revés. Está el eje Y. ¿Están viendo el azul? Como dibujo, Sí. el eje Y, Sí. el eje X. Perfecto. Y yo tengo ahora un vector. Lo vamos a poner en rojo. Lo voy a poner acá, el vector. Ahí está, tengo ese vector. En su momento dijimos que el marco de referencia, en definitiva, no tiene mucha importancia para lo que significa el efecto que produce el vector. Inclusive dijimos, si se acuerdan, si yo tengo, veamos con otro color, otro vector acá, este vector en amarillo, el producto escalar entre estos dos vectores es independiente que mi eje esté acá en azul o esté en otro color, que puede ser un verde, que lo ponga acá, que lo ponga así, o que lo ponga acá, así, en otro lugar. Es independiente de dónde esté. La confusión por ahí tiene que ver con el concepto de la parte física de cuál es el efecto que produce esta fuerza. En realidad, de lo que se trata cuando uno habla de un vector, y a eso voy cuando ustedes tienen que asociar a lo que nosotros hemos aprendido. Una magnitud vectorial, lo dijimos por ahí, está perfectamente definida cuando está definida su longitud, su dirección y su sentido. Eso eran las tres características que definían perfectamente un vector. Consecuentemente, que yo lo ponga mi eje para ver en qué punto inicia el vector rojo o el vector amarillo, lo ponga como marco de referencia al X y al Y azul, o al X al Y verde, no tiene ninguna incidencia. Entonces, por eso digo acá, ¿se puede representar en lugar distinto del plano? Sí, por supuesto, porque este vector en sí, cualquier cosa que pueda hacer sobre un punto, va a tener el mismo efecto, ya sea que esté referido al plano azul, al eje de cartesiano en azul o al eje de cartesiano en verde. Ahora, cuando digo acá, y esto es lo que define, fíjense, lo vamos a poner con otra figurita, lo relevante del vector. ¿Qué es lo relevante? Lo que define el vector. ¿Qué es? La longitud, la dirección y sentido. Consecuentemente, esta afirmación diría yo que es verdadera. ¿Ok? No ocurre lo mismo con los puntos. ¿Por qué? Fíjense, el punto en sí, veamos, lo vamos a dibujar con negro. Un punto que esté acá. Ahí. Un punto que esté acá va a tener un determinado valor de X y un determinado valor de Y. Supongamos que sea 1, 2 la característica. Ese punto está definido como 1, 2. ¿Ok? O sea, si lo ponemos acá, fíjense, yo podría poner 1, 2. 1, 2. Este punto está definido con 1, 2. Ahora, ese mismo punto, referido a este otro eje, lo hagamos también así, a este otro eje ahora en azul, ya no es el 1, 2, será el menos, si X esto es positivo, será el menos 6 y el 6 para Y. Fíjense, entonces sí, en ese caso, los puntos,
los puntos tienen correspondencia con los ejes. Insisto, este puntito que yo puse acá, vamos a marcarlo ahí, este puntito, para el eje verde es el 1, 2. Para el eje azul va a ser el menos 4, 4, que son distintos valores. ¿Me explico? Por eso dice, no ocurre lo mismo con los puntos. ¿Por qué? Porque la ubicación del punto va a depender de los ejes que yo considere. No así con los vectores. Ahora, ¿por qué se da esto? Justamente por esto que yo puse acá en un rombo verde. Porque un vector, fíjense, este punto, la ubicación de punto está definido por dos valores. 1, 2. 1, 2. Y nada más. Será 1 centímetro, 2 centímetros. Y esos son valores escalares. En tanto acá, en el caso de un vector que es independiente de los ejes, estará definido como una magnitud vectorial. ¿Y qué es lo que define una magnitud vectorial? La longitud, la dirección y el sentido. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Aló? ¿Está claro? Sí, profe. Pregunto. Hola. Hola, hola. A ver, no lo estoy escuchando. A ver. A ver, alguien, por favor, habilite el micrófono. Hola, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Ustedes me Hola. escuchan? Muy bien, pero le voy a agradecer que alguien habilite su micrófono, así yo confirmo que los escucho. Hola, profe. Ahora 2. sí, perfecto. Bien. Bueno, no sé si es por lo avanzado de la hora del día, pero parece que ustedes están con pocas energías ahora y no los escucho, digamos, con intensidad. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? No, profe. Perfecto. Vamos a seguir entonces con otra. Vamos a la pregunta 3. Acá está. Esto es lo que le decía del emparejamiento. ¿Qué significa esto? Completar las frases con la opción que considere correcta. Entonces, la primera dice, se puede formular una ecuación diferencial y acá le da la posibilidad de elegir para completar. Se puede formar una ecuación diferencial y se sigue escribiendo. Se generan constantes arbitrarias, general, particular o singular, orden, para representar cómo se comporta un proceso variable. ¿Cuál es la opción que elegirían ustedes? A ver, La ¿en dónde harían última. clic? ¿Han entendido la consigna? Profe. Sí. Ah, sí, la última. La última, tal cual. Fíjense, ustedes leen así. Se puede formular una ecuación diferencial para representar cómo se comporta un proceso variable. Ahí hacen clic y ya está. Hacen un clic ahí y fíjense cómo aparece la respuesta correcta. Ustedes leen, se puede formular una ecuación diferencial para representar cómo se comporta un proceso variable. Vamos a la segunda. Al integrar una ecuación diferencial, volvemos a abrir la serie de opciones, se generan constantes arbitrarias, general, particular o singular, orden, para representar. ¿Con cuál se quedan? Al La integrar, primera.
Exactamente. Al integrar una ecuación diferencial, hacen clic acá, se generan constantes arbitrarias. Vamos con la que sigue. Dice, la solución de una ecuación diferencial ordinaria puede clasificarse en... Las opciones son, se generan constantes arbitrarias, generar particular o singular, orden, o para representar cómo se comporta. ¿Cuál será? ¿La segunda? ¿Qué es lo que dice la segunda? A ver. Lean. General, particular o singular. Perfecto, ahí está. Entonces, si optan por esa, hacen clic acá y dice, la solución de una ecuación diferencial ordinaria puede clasificarse en general, particular o singular. ¿Ok? Fíjense que después cuando ustedes terminan hacen un repaso, se puede formular una ecuación diferencial para representar cómo se comporta un proceso variable. Ok, vamos bien. Al integrar una ecuación diferencial se generan constantes arbitrarias. Ok, vamos bien. La solución de una ecuación diferencial ordinaria puede clasificarse en general, particular o singular. Vamos bien. Y vamos con la última. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar se generan, general, particular o singular, por su orden. Supongamos que pongamos, ¿cuál dirían ustedes? Se pueden clasificar por ¿qué es la correcta? El que queda orden. Por su orden. Supongamos que dicen, se pueden clasificar por general, particular o singular. Y ahí, una vez que termina y una vez que cierra el examen, inclusive la clasificación o la calificación, la evaluación es automática, ustedes van a poder ver que acá le va a salir como error esto. Al tener un error acá, se le disminuyó el puntaje. Acá está, fíjense a la izquierda, aparece el puntaje que se le asigna a esta pregunta. Puntúa como 3 puntos. Los 3 puntos, por supuesto, corresponden a las 4 opciones, consignas perfectamente respondidas. Si hay una, como en este caso, que no se responde bien, entonces se va descontando del puntaje. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Vamos a la última pregunta. Dice, ¿cuáles de las propiedades que se enuncia deben tener? A ver, parece que hay alguien intentando entrar. No. ¿Cuáles de las propiedades que se enuncia deben tener dos curvas en el plano para ser ortogonales? Fíjense, acá tengo A, B, C. Estas son propiedades. ¿Cuáles son las que y deben tener dos curvas para que sean ortogonales? Seleccione una o más de una. Deben ser paralelas, deben pertenecer al mismo plano. Dos curvas que pertenecen al mismo plano siempre son ortogonales. En el punto de corte, las derivadas de ambas son necesariamente inversas y opuestas. Pueden cortarse en un solo punto o en más de un punto. Deben cortarse en un único punto. Deben cortarse en al menos dos puntos. Todas estas opciones. Y fíjense, la misma consigna ya le está guiando a ustedes. Cuando dice, seleccione una, pues ustedes tendrán que optar por una sola solamente. Pero en este caso, como dice o más de una, ya le está dando la pista que la respuesta correcta son más de una. ¿Ok? Si yo tengo dos curvas en el plano, para que sean ortogonales, ustedes saben que tienen que cumplirse que en el punto de corte sus tangentes estén a 90 grados. ¿Seleccionarían? ¿Deben ser paralelas? No. No. ¿Deben pertenecer al mismo plano? Sí. ¿Sí? Dos curvas para que sean ortogonales deben pertenecer al mismo plano. Sí. Fíjense, hagan de cuenta que la pantalla sea el plano, ¿ok? Este plano. Yo voy a dibujar dos curvas que están en el plano de la pantalla. Por ejemplo, esta curva, y voy a dibujar en rojo
esta otra curva. Así. Yo les pregunto, ¿estas son ortogonales? Fíjense, la consigna dice, deben pertenecer al mismo plano. Yo tengo acá dos curvas, una azul, otra roja, que pertenecen al mismo plano. ¿Pero son ortogonales? O sea, se cumple lo que dice acá arriba. Esto. ¿Son ortogonales estas dos? Les pregunto. Para que sean ortogonales, en el punto de corte, vamos a trazar en negro. Bueno, vamos a trazar en rojo. La tangente a la que está en rojo. Será esta que está acá. Ufa. Bueno, esta no. Vamos a hacer... lo vamos a poner en negro para ambos casos. Fíjense. Va a ser la tangente a la curva en rojo, será esa. La tangente a la curva en azul, vamos a poner en azul ahora, será esta. Ahí. ¿Esas tangentes están a 90 grados? No. No. Entonces, ¿son ortogonales las curvas? No. No. ¿Pero están en el mismo plano? Entonces, en esta consigna, ¿deben pertenecer al mismo plano? ¿La marco o no la marco? No. ¿Qué es lo que me está diciendo esta consigna? Para que sean ortogonales, deben pertenecer al mismo plano. Acá tengo dos curvas que son ortogonales, dos curvas que pertenecen al mismo plano, pero no son ortogonales. Entonces, ¿la marco o no a la opción B? Anímense, vamos con la respuesta. No. ¿Pero podrían No, ser ortogonales si no pertenecen al mismo plano? No, esta no la marco. ¿Por qué? Porque acá me dicen propiedades que deben tener dos curvas para ser ortogonales. ¿Deben pertenecer al mismo plano? No, porque pueden pertenecer al mismo plano. Ustedes están viendo la azul y la roja, pero no son ortogonales, entonces no. ¿Está claro? La otra, dos curvas que pertenecen al mismo plano, ¿siempre son ortogonales? No. No, así que no la marco tampoco. La D, en el punto de corte, las derivadas de ambas son necesariamente inversas y opuestas. Sí. Sí, porque si yo le llamo a la curva en azul y prima es la tangente, es esta recta en azul, ¿correcto? Eso es y prima. Y si yo lo llamo a la curva en rojo u prima, su derivada es la tangente, que es la recta que está en negro. Para que sean ortogonales, una debe ser la inversa cambiada el signo de la otra. O sea, esta la marcamos. Sí. Sí. La que sigue, pueden cortarse en un solo punto o en más de un punto. ¿Qué dice? No. Vamos de vuelta, vamos a borrar esta. Y siempre tienen que ayudarse con las gráficas, eso es importante. Dice, pueden cortarse en un solo punto o en más de un punto. Ya acabamos de hacer una, la roja y la azul, que se cortaban en un solo punto. Y dijimos que puede que no sean ortogonales. Lo acabamos de ver. Veamos otra curva, por ejemplo, esta que está acá y esta otra que está acá. Son dos curvas que se cortan en dos puntos diferentes. Esto, que se corten en dos puntos distintos, ¿me garantiza que sean ortogonales? No. No, entonces no la marco. La otra, deben cortarse en un único punto. Sí. Fíjense. Aunque Yo tengo una curva acá. El D dice que sí. Y tengo otra curva acá. Para que sean ortogonales, deben cortarse en un único punto. ¿Será? ¿Estas curvas son ortogonales? No. Pregunto, no son ortogonales, pero se cortan en un solo punto. Entonces, el hecho de que se corten en un solo punto, ¿me garantiza que sean ortogonales? Como dice acá.
No. No, entonces tampoco la marco. ¿Me explico? Muy bien, sigamos. ¿Preguntas respecto a esta consigna? Tengo dudas con algunas, como por ejemplo la B, de deben pertenecer al mismo plano. Dos curvas podrían, no, o sea, podrían ser ortogonales y no pertenecer al mismo plano. La consigna D, ¿me dijiste? El B, por el del mismo plano me El B. dejó Deben loca. pertenecer al mismo plano. Vamos de vuelta con la gráfica. O El sea, plano profe, que ahí es esto que solamente ustedes están viendo. seleccionaríamos una. Claro, ahí sería una Claro, nada acá más. le dice, ¿cuáles de las propiedades que se enuncia deben tener dos curvas en el plano para ser ortogonales? Para que sean ortogonales, ¿qué tiene que cumplirse? Esa es la consigna. ¿Deben pertenecer al mismo plano? ¿Es suficiente que pertenezcan al mismo plano? Acabamos de ver, Es veámoslo de necesario, pero no vuelta. suficiente. Tal cual. Fíjense, yo tengo una curva acá y tengo en negro Yo pensé otra que había, curva acá. Ahí dice, estas curvas, la negra y la azul, ¿pertenecen al mismo plano, al plano de la pantalla? Sí. Sí, pero que pertenezcan al plano de la pantalla, ¿garantiza que sean ortogonales? no, No, porque acá están viendo que ustedes, a pesar de que pertenezcan al mismo plano, la curva azul no es ortogonal a la curva negra. Consecuente, no la marco. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, es falso eso que usted me dice, porque usted está marcando que deben ser ortogonales dos curvas que pertenecen al mismo plano. Y yo con el ejemplo este le estoy diciendo, mire, acá tengo dos curvas que pertenecen al mismo plano, pero que no son ortogonales. ¿Está claro? ¿Quién había hecho la consulta? Yo sí, profe, creo que sí entendí. Bien, ¿está claro o lo explicamos de otra manera? No hay problema, ¿eh? Díganme con confianza. Yo considero que está mal puesta la consigna. A ver, sí, decime. lo mismo digo. Yo pensé que había que poner las condiciones que tienen que adquirir para que una curva sea ortogonal. Por eso pensé que había que poner varias, 3 por lo menos. No sé. Claro, yo entiendo que si yo ya tengo dos curvas que son ortogonales, ¿Qué condiciones tiene que ¿qué cumplir? condiciones cumplen? Claro, como vos dices. Claro, está bien. Fíjense, la consigna dice, ¿cuáles de las propiedades que se enuncian deben tener dos curvas para ser ortogonales? Perfecto. Vamos por la parte que dice acá, propiedades. ¿Qué propiedades? Cuando hace referencia a propiedades, vamos a la consigna, dice, deben pertenecer al mismo plano. Las curvas deben pertenecer al mismo plano. Esa es una propiedad, ¿sí? Entonces, yo dibujo las dos curvas, azul y negra, que pertenecen al mismo plano. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y después me dice, ¿qué tienen que tener estas dos curvas para ser ortogonales? ¿Algo más que pertenecer al mismo plano? ¿O es suficiente con esto, con que pertenezcan al mismo plano para ser ortogonales? Claro, falta algo. Exactamente falta que sus pendientes en el punto de intersección sean a 90 grados. Eso es lo que está faltando. Entonces, yo no la marco porque esta que está acá está incompleta. Si dijera, deben pertenecer al mismo plano y además sus tangentes en el punto de corte están a 90 grados, sí, la marco, seguro, porque eso me asegura que además de estar en el mismo plano, son ortogonales. ¿Está? Por eso les digo, acá es importante, es bueno que planteen ustedes las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas que hacemos tienen que ver con una cuestión más bien de elaborar la respuesta.
No busquen la respuesta escrita en la guía, porque no va a estar. Ustedes acaban de ver con los otros ejemplos también, los anteriores, todos estos que vimos acá, por ejemplo, puede representarse en lugar distinto del plano, etc. Esto no está escrito en la guía. El tema de el emparejamiento, se puede formular una ecuación diferencial, tampoco está escrito en la guía. En la guía van a encontrar las bases para resolver esto. ¿Qué es lo que falta para resolver? El pensamiento de ustedes. Al integrar una ecuación diferencial, ¿se generan constantes arbitrarias? Sí, eso queda redondito. Pero en ningún momento ustedes van a encontrar respuestas, consignas que sus respuestas estén en la guía. Porque si no sería memorizar la guía. Lo que pretendemos es que ustedes piensen, vean la matemática desde otro punto de vista. No el tema de la memorización, memorizar una tabla, memorizar esto, memorizar una fórmula. No, eso no. Yo en ningún momento le pido acá cómo se resuelve paso. Pues deme la receta para resolver una ecuación diferencial. ¿Me explico? Vamos a otra pregunta. La consigna dice, cualquier vector se puede expresar en función de sus componentes. En este caso dice, seleccione una. Entonces ustedes saben que de todas estas opciones para seleccionar, solo una es la correcta. Por eso dice, seleccione una. A diferencia de esta que decía, seleccione o una o más de una. Con lo cual, la misma consigna le está diciendo, hay más, atención, hay más de una respuesta correcta. En este caso, cualquier vector se puede expresar en función de sus componentes. La primera, cuando no sea un vector unitario. Solo cuando el vector se encuentre en un plano. En todos los casos. Esta opción, bueno, olvídense de la D. En ningún caso. ¿Cómo tengo que pensar la respuesta de esto? Si yo tengo un vector que se expresa en función de sus componentes, por ejemplo, el vector A, 1 en I más 2 en J. Está expresado en función de sus componentes. ¿Cuándo se puede, cualquier vector se puede expresar de esta manera, 1 en I más 2i, o solamente cuando no sea un vector unitario? O cuando el vector se encuentra en un plano. Vamos desechando, fíjense. ¿Qué significa cuando no sea un vector unitario? Por ejemplo, el 3 en I más 4 en J es un vector que no es unitario, ¿correcto? O sea, porque su módulo es distinto de 1. No es unitario. Perfecto. El 3 en I más 4 en J es un vector que no es unitario. Vamos ahí. Ahora, ¿ese vector se puede expresar en función de sus componentes? Esa es la consigna. Vamos a la otra. Solo cuando el vector se encuentre en un plano. Bueno, si está en el plano será 1 en I más 2 en J, pero ustedes también saben que 1 en I más 2 en J más 3 en K es un vector que está en el espacio. Entonces, esto también cuando dice solo cuando el vector se encuentra en un plano se puede expresar en función de sus componentes, ya saben que no. No. El otro, en todos los casos. ¿Cuándo se refiere a todos los casos? Al A, al B, al E. Ah, no, perdón. En todos los casos los anteriores. Y vamos a la opción E. En ningún caso. Vamos por la parte más sencilla. ¿Un vector se puede expresar en función de su componente en ningún caso? No. Creo que la... Ahí yo no la marcaría. Porque acabo de darle un ejemplo. En el plano, por ejemplo, 2 en I más 3 en J es un vector que está expresado en función de sus componentes. No es en ningún caso. ¿Me explico? Pero si la A, la B y la C están incorrectos, me queda la E. No. ¿O no? Por un lado, podemos utilizar el tema del descarte. Es cierto, ustedes tienen la seguridad de que en ningún caso lo descarto. No, lo borro, pongo. Vamos al C.
En todos los casos es posible. Solo cuando el vector se encuentra en el plano, ¿esa la marcarían ustedes? No. O sea, cualquier vector se puede expresar en función de su componente siempre que esté en el plano. ¿Lo pondrían eso? No. No, porque yo puedo expresar un vector en el espacio en función de sus componentes. Por ejemplo, 1 en I, más 2 en J, más 3 en K. Es un vector expresado en función de sus componentes que están en el espacio. Entonces, elimino B. ¿Correcto? Sí. Bien, vamos con el A. Cuando no sea un vector unitario, dice. Creo que esa es la correcta. Si fuese un vector unitario, estaría mal poner uno en J, uno en No, I, para uno en que sea un J y uno en vector, K. para que sea un vector unitario, su módulo tiene que ser 1. Ujú. Por ejemplo, el vector 1 sobre raíz de 2 en I más 1 sobre raíz de 2 en J, ese es un vector unitario y está expresado en función de sus componentes. Entonces, ¿marcarían o no marcarían? No, No. Entonces, ¿cuál queda? en todos los casos. En todos los casos. Y ustedes se ponen a pensar, ustedes fíjense, primero acaban de terminar un análisis por descarte. Y han llegado que en todos los casos, correcto. Han llegado a una respuesta correcta. En todos los casos un vector se puede expresar en su función de su componente. En todos los casos. Ahora, pueden también llegar a esta conclusión pensándolo desde el otro lado, de la otra perspectiva. Yo tengo un vector, cualquiera. ¿Podré expresarlo en función de sus componentes? Profe, no se le escuchó. Sí, cualquier vector ya esté en el plano, en el espacio, lo puedo expresar en su función de sus componentes. Seguro que sí. Entonces, fíjense, otra vez vamos a ayudarnos de una gráfica. Supongamos que estamos en el plano. En el plano hago esto, hago esto. Entonces, voy a dibujar en rojo mi vectorcito. Acá. Este vectorcito. Este vector yo lo puedo expresar, este vector B, si quieren lo pongamos. Este vector B. Vamos a ponerlo en negro. Este vector B, ¿lo ven ahí? El vectorcito, la B está chiquita, pero bueno, ahí está el vector B. Yo lo puedo expresar en función de sus componentes. Será algo en I más algo en J. Y ya está. Ese es el vector. Supongamos que esto sea 3 y esto sea 3. 3 en I más 3 en J ya lo tengo expresado en función de su componente. ¿Correcto? Si yo tengo algo en el espacio ahora, mis ejes son el eje Y. Vamos con la flechita. Vamos a hacerla más chiquita. Ahí, el eje Y. El eje X. Y el eje Z. Entonces, un vector B, vamos que sea este, en el espacio, va a tener, ahora con una componente, si quieren lo vamos a hacer, fíjense acá, una componente en X, será otra componente en Y y otra componente en Z. Entonces yo, si esto es 2, si esto es 4 y esto es 3, entonces será 2 en Y, 4 en J, más 3 en K. Está expresado en función de sus componentes. ¿Lo ven? Entonces, la respuesta, ahora pensada desde otra lógica, no desde el descarte, sino de la otra lógica,
No está diciendo, analizando estos casos, que cualquier vector yo lo puedo expresar en función de sus componentes. Como dice acá, se puede expresar en función de sus componentes. ¿Ok? Fíjese que esto del descarte inclusive lo pueden hacer en la medida que dice seleccione una. Porque si lo hacen, cuando yo digo seleccione una o más, en la anterior, por ejemplo, ustedes, puede estar la trampita que de todas estas haya que marcar todas y una sola sea la del descarte. Y ustedes van a empezar una por una a decir, bueno, la G no descarto, la F no descarto, y así una por una. Y hasta que hagan todas, por ahí no le acierto. Va a depender, por supuesto, de cómo manejen ustedes el conocimiento del tema. Ok. Bueno, ¿preguntas? No, no, profe. Bueno, chicos, esto ha sido una presentación. De todas maneras, igual vamos a seguir en contacto con estas cuestiones. Con esto he querido mostrarles que estos exámenes son más para pensar, insisto con esto, para relacionar conocimientos, para usar el criterio, más que una cuestión de memoria. ¿Ok? Bueno, ahora quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntarme. Adelante. Profe, ¿esta sería solamente la parte teórica o ahí está también? Esto es la parte teórica. Algo así van a ver también mañana en la parte práctica con Vanessa. ¿Y en la parte práctica hay que enviarle la foto de la resolución o nos darán espacio? En algunos casos va a haber preguntas, por ejemplo, que digan, dada esta ecuación diferencial, de las opciones que siguen, marque la solución correcta. Entonces habrá una opción A que le da, por ejemplo, y' más x por y igual a coseno de x. Y le dice, en las siguientes opciones marque la solución correcta. Entonces en la opción A aparecerá y igual a coseno de x. La opción B será y igual a tangente de x. En la opción C, y igual. Son distintas soluciones. Entonces ustedes tienen que marcar la correcta. En ese caso, ustedes tienen que resolver esa ecuación diferencial en un papelito separado. Como la consigna dice, por eso es importante que interpreten bien la consigna. La consigna dice, marque la respuesta correcta. No le está diciendo, desarrolle y suba al aula virtual, al examen, cómo ha llegado al resultado. No, simplemente marquen la correcta. Entonces, ustedes en su papelito, cuando están rindiendo, resuelven la ecuación diferencial, llegan a un resultado y verifican con alguna de las que está ahí. También puede ocurrir que una opción diga, ninguna de las anteriores es correcta. Entonces puede ser también que es otra opción, ¿sí? Entonces marcarán cualquiera, si ustedes, supongamos que la respuesta sea y igual a coseno de x, y aparece acá una opción y con la opción C, la solución correcta es y coseno de x, la marcan y listo el problema. Ahora, distinto es cuando la consigna dice, desarrolle el siguiente ejercicio. Ahí sí van a tener que escribir en su papel, sacarle una foto o generar un archivo digital de eso para subirla a la consigna. ¿Sí? ¿Te ha respondido tu pregunta? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Qué les pareció esto? A ver, coméntenme un poquito ustedes ahora, hablen. ¿Qué les pareció el examen? Bien,
Sí me gustó, me deja más tranquila esto. ¿Era algo que ustedes esperaban o no? Creo que sí. Me parece bien. Esto los ayuda a pensar, no a memorizar. Yo insisto, la memoria sirve simplemente para rendir un examen final, nada más. Y de ahí después la memoria le va a traer, lo va a traicionar después cuando ustedes en la cajita de la memoria empiecen a sacar lo viejo y entrar lo nuevo que va a ser lo que van a ir aprendiendo a medida que van en su trayectoria académica. Pero siempre van a ir descartando cosas. Y va a llegar un momento en que ustedes van a necesitar algo de aquello que han descartado y ahí se les va a complicar si es memorístico. Ahora, si es conceptual, ya es otra cosa. Ahí eso ya no se le olvidan más. Bueno, chicos, más preguntas, por favor, adelante. Profe, yo la primera parte como que no tenía en internet. ¿Cuánto tiempo nos dan para la teoría y cuánto para la práctica? Bueno, eso lo vimos cuando iniciamos nuestra Sí, clase. pero se me Fue entrecortaba. una hora, sí, te respondo, Agus Rivero, una hora en la parte de teoría y una hora y media en la parte práctica. Para lo cual tendrán que ver de organizar sus tiempos, porque nuestras clases son de 2 horas, o sea, tanto lunes como jueves son de 2 horas. En el caso del examen vamos a necesitar que ustedes dispongan de media horita más. Supongamos que sea el jueves de la otra semana, de 16 a 18:30 tendrán que estar disponibles. ¿Sí? ¿Está Agus Rivero? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas? Profe, Sí. con respecto a bueno, no sé, a la configuración, digamos, del parcial en el aula virtual. Por ejemplo, Sí. yo bueno, también estudio en humanidades Sí. y ahí en inglés nos hacían hacer, digamos, el mismo parcial, así la misma metodología, pero hay una configuración en el que tenemos que marcar la pregunta para que nos dé al final la nota automáticamente. No sé si usted tiene esa configuración para que lo tomen en cuenta los compañeros. Bueno, Porque si no, muy no buena te da la nota. No te da la perfecto, nota. muy buena la pregunta. Vamos a mostrar entonces, porque siempre yo soy un convencido que una gráfica es más contundente de lo que yo pueda hablar. Vamos a ver. Aguárdenme un cachito. Vamos a presentar. Vamos de vuelta al simulacro. ¿Están viendo ahora las consignas? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿Están viendo las consignas? Sí, profe. Sí, profe. Bien, supongamos que han terminado el examen. Están todas las consignas repasadas. Siempre es bueno, se disponen de tiempo. Si han terminado la parte teórica en 40 minutos, no cierren inmediatamente. Tómense el tiempo que les da el examen, 1 hora, para cerrarlo. ¿Cómo hacen para cerrarlo? Van al final, acá dice terminar intento. Hacen clic ahí y ahí ya cerraron el examen. Ahora, una vez que cierran el examen, la nota para aquellas consignas que son, por ejemplo, verdadero o falso, supongamos acá en este caso, indicar si las siguientes son verdaderas o falsas, ustedes han marcado, por ejemplo, verdadero, les va a aparecer, si es correcto y es un punto, fíjense acá a la izquierda, si es un punto, le va a aparecer, ustedes lo van a ver cuando hagan clic en el examen, van a ver que acá, si es correcto esto, le va a aparecer que para la pregunta 2 tienen un punto. En el supuesto caso que hayan puesto falso, obviamente va a decir 0 de un punto. O sea, ahí no obtuvieron ningún punto. Les sale automáticamente. Yo lo voy a configurar de esa manera. Pero atención, va a haber otros puntos. Pongamos en esta pregunta, la pregunta 1 no, porque de los documentos. En la pregunta 4, dirá, desarrolle el siguiente ejercicio. Entonces,
ustedes van a tener que subir un archivo en donde estará desarrollado. En ese caso, la pregunta no le va a dar, acá no le va a aparecer directamente si está correcto o incorrecto, porque lo tiene que ver el profesor. El profesor ve la pregunta, abre el archivo donde usted ha desarrollado y ahí califica. Ahí califica. Y entonces, acá donde dice calificar, bueno, esto va a estar en el rol de profesor y le va a aparecer la posibilidad de calificar, pondrá, si le corresponde, un 4, nota máxima, o un 2, o un 1, o nada. En esos casos, ustedes, cuando vean la evaluación de las calificaciones de su examen, va a aparecer como pendiente de la calificación. No así como en este caso anterior, que era verdadero o falso, que es automático. Ahí no es necesario hacer la intervención del profesor para evaluar, pero en otros casos sí. En los casos en que sea necesario que el profesor abra el archivo y ponga la nota, eso sí, en un primer momento, cuando ustedes cierren, terminan el intento, le va a aparecer como pendiente de evaluación. Cuando el profesor complete y ponga la nota aquí, entonces recién va a aparecer la nota. ¿Está claro? ¿A quién me preguntó? Sí, profe, yo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Animarse? Vamos. A ver, veamos los mensajes. Mi pregunta es que Ahora tengo menos miedo. Bien, si es que va a ser así el 13. ¿Por qué miedo, Agus Castro? No deben tener miedo, al contrario. La idea, siempre, por lo menos en mi materia, van a tener ustedes opciones. Nada es definitivo. Más aún, en esta vida saben ustedes que nada es definitivo. Si en el primer parcial no han podido obtener el 7 para poder promocionar, tienen el recuperatorio. Y si no han podido obtener el recuperatorio, esa nota tienen el flotante. Y si aún en el flotante todavía tienen, pueden echar mano de los puntos virtuales, o sea, de la intervención que han tenido ustedes en el aula virtual, que se los digo de paso, hasta ahora está floja, está muy poca intervención en el aula virtual. Pero hay muchas opciones, así que tranquilas, estudien en conciencia y no va a haber problema. Bueno, vamos con... ¿Cuánto tiempo demora en entregar las notas? No, eso es dependiendo, si rendimos un jueves, utilizamos el fin de semana para corregir lo poco que se corrija y ya están las notas disponibles. 2 o 3 días máximo pasa, Mirko. Ok, ¿más preguntas? Mi pregunta es si en el examen nos dice el tiempo que nos queda o nosotros tenemos que ir calculando el tiempo. Perdona, Agus, te escucho muy débil. Que si en la prueba, en el parcial, nos dice el tiempo que nos va quedando o nosotros tenemos que ir calculando por nuestra propia cuenta. Lo puedo configurar, pero por ahí me parece un elemento de presión para el alumno. El alumno tiene que aprender esa competencia que tiene que ver con administrar su tiempo. Esa es la idea. Si yo pongo un relojito ahí que le está diciendo le quedan tanto, le quedan tanto, le quedan tanto, y cada vez se van a poner más nerviosos. Y eso no es bueno. No es bueno. Bueno, profe. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos cerrando entonces. A ver, la humanoide Magalí, porque estudia también en la Facultad de Humanidades. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, Agus Castro. Agus Castro
Ninguna, perfecto. Belén. No, profe, todo bien. Bien. Agus Rivero. No, profe, no hay ninguno. Zoe, ¿no hay más? Marcos Maidana. Abigail Armella. Ninguna, profe. Nicolás Huerta. No, profe. Lara. No, profe. Bien. Mirko. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ir cerrando, ¿no? Les pregunto, ¿es necesario que suba esta clase grabada al aula virtual? Sí, porfa, profe. Sí, Bueno, profe. de acuerdo. Macanudo. Bueno, vamos a descansar entonces, chicos. Y vuelvo a reiterar, tranquilos. Esto no es el fin del mundo. Siempre va a haber más oportunidades en lo que es seminario de matemáticas. Estudien despacio, tranquilos, pregunten, usen el aula virtual. Mañana estarán con la profe Vanessa todas las 2 horas completitas con la parte práctica, que es el lugar donde suele haber más dudas también. Bueno, me despido entonces de ustedes con un buenas noches y será hasta la próxima. Chao, chao. Chau, profe, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, profe, gracias. No, profe.